Hola, les habla Pancho Pantalla. Y en la entrega de hoy vamos a llevarles a ustedes lo que tiene que ver con el que quizás fue uno de los más importantes y destacados narradores deportivos de nuestra gran televisión venezolana. Hoy en Pancho Pantalla, Lázaro Candal. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Lázaro Candal, sin lugar a dudas, el antes y el después de la historia futbolística televisiva en nuestro país, en Venezuela. Lázaro Candal llega a suelo venezolano a mediados de la década de los 60, procedente de Costa Rica. Y ya en Costa Rica había trabajado como periodista y como corresponsal deportivo para varias emisoras de radio y varios periódicos. Acá en Venezuela comienza su labor en el diario El Mundo y por supuesto penetra en lo que tiene que ver con el mundo radial, con su propio programa que se llamaba Carrusel Futbolístico. Y allí comienza a ser escuchado con gran atención por quienes posteriormente convertirían a Lázaro Candal en esa gran figura de nuestra gran televisión venezolana. En 1970, Radio Caracas Televisión, siempre pionero en los grandes eventos de todo tipo en la televisión venezolana, decide transmitir el Mundial México 70. Fue una transmisión sumamente rudimentaria, pero que logró llevar a todo nuestro país las incidencias de varios de los partidos que se celebraron en el México 70 de aquella época. Ese campeonato fue ganado por Brasil, que ese año justamente lograba el tricampeonato y la Copa Jules Rimet. Allí pudimos ver en televisión, en una, repito, rudimentaria transmisión en blanco y negro, a figuras como el Rey Pelé, como Jairzinho, Rivelino, Tostao, Gerson, Carlos Alberto y el portero Félix, que conformaban aquel glorioso equipo brasileño de 1970. Pero repito, solo fue Radio Caracas Televisión el que hizo esa transmisión y esto dejó un sabor, digamos, pendiente en otras televisoras como Venevisión, para que en 1974 se decidieran unirse a lo que tenía que ver con esa fiebre deportiva futbolística mundial que se estaba gestando a partir de lo que iba a ser el Mundial de Alemania 74. Y para ese Mundial de Alemania 74 fue llamado por vez primera Lázaro Candal. Lázaro Candal había tenido notables participaciones radiales, pero nunca en televisión. En televisión es llamado entonces por Venevisión para formar parte de una tríada de narradores y comentaristas allí en el canal de La Colina, siendo Lázaro Candal el principal narrador. Su, digamos, complemento allí en Venevisión fue un periodista muy importante de la época llamado Felo Jiménez y por supuesto el comentarista principal, el italiano Franco Pascuso, un especialista en la materia que durante varios años estuvo junto a Lázaro Candal compartiendo en las pantallas del canal de La Colina. Ese Mundial de 1974 fue la puerta que abrió Lázaro Candal para convertirse en lo que luego fuera el narrador de fútbol más importante y popular de nuestro país. Ya desde 1974, Lázaro Candal, con esa particular forma de narrar, comenzó a acuñar ciertas frases que le dieron la popularidad, como aquella de ¿qué hiciste, papaíto?, que le valió no solamente la popularidad, sino el apodo de Lázaro Papaíto Candal. ¿Por qué Lázaro Candal acuñaba la frase de ¿qué hiciste, papaíto? Porque cada vez que Lázaro veía a uno de estos jugadores solo frente al arco disparar y fallar, su grito desesperado, al igual que el de todos los aficionados que veíamos los juegos por televisión, era
¿qué hiciste, papaíto? ¿Qué fue lo que hiciste? También acuñó otras famosas frases como que la bola se fue camino de Guanajuato cada vez que un balón se iba por la lateral o era disparada de forma irregular por algún participante de la cancha y la pelota se iba por encima del travesaño. Esa frase de la mandó camino de Guanajuato, también muy popular, de Lázaro Papaíto Candal. Y como esa, varias otras frases más que convirtieron a Lázaro Candal en esa gran figura en 1974. Posteriormente, Lázaro Candal fue enviado por Venevisión tanto a Argentina en 1978 para transmitir en vivo desde Buenos Aires ese mundial que ganara la selección argentina en propio suelo. Y luego la apoteosis de la transmisión de Lázaro Candal. ¿Por qué? Porque Lázaro Candal en 1982 fue enviado también por Venevisión a España, su tierra natal. Allá Lázaro Candal se sentía como pez en el agua y el trabajo que hizo Lázaro Candal conjuntamente con las figuras que lo acompañaron por parte de Venevisión fue verdaderamente trascendente. Ese mundial del 82 fue sin duda alguna el considerado mejor trabajo de Lázaro Candal en la televisión venezolana. Lázaro Candal allá en España hizo entrevistas, entraba y salía de los camerinos como Pedro por su casa. Era prácticamente la figura principal de los narradores y comentaristas latinos allá en España. ¿Por qué? Porque ya todos sabían allá en España de quién era Lázaro Candal acá en Venezuela y sus logros en lo que tenía que ver con el fútbol y la narración y el comentario. Posteriormente, y a pesar de ese exitazo que había tenido Lázaro Candal en 1982 en el Mundial de Fútbol de España con Venevisión, él decide, por una cuestión de ofertas y contraofertas, irse en 1986 a Radio Caracas Televisión. Y en esa pelea por el rating que existía, Radio Caracas Televisión le ofrece a Lázaro Candal una fabulosa suma que lo impulsa a cambiar de canal. Allá en Radio Caracas Televisión comienza a compartir con comentaristas de la talla de Carlos Alberto Hidalgo. También comparte con narradores de la talla de César Nanú Díaz y por supuesto de otros narradores que allí hacían vida en Radio Caracas Televisión y que ya estaban sembrados en la producción, como el caso de el señor Suárez, que era el productor de la época en Radio Caracas Televisión. Todo ello sirvió para que Radio Caracas Televisión le diera a Lázaro Candal el puesto de figura principal en ese Mundial del 86. Allí estuvo Lázaro en Radio Caracas Televisión, luego en el Mundial del 90, en el del 94, para que ya en el año de 1998 se fuera a Meridiano. Y los últimos mundiales que narró Lázaro Candal fueron básicamente los que hizo en Meridiano, para que luego, ya en su última fecha como narrador mundialista, lo hiciera en un canal regional, en un canal que no se pensaba que podía tener en algún momento la figura de Lázaro Candal, como lo fue Telecaribe de Margarita y Puerto La Cruz. Allí Lázaro Candal hizo su último gran trabajo mundialista como narrador en el Mundial de Sudáfrica 2010. Aquel mundial en donde Shakira y su Waka Waka lo hicieron inolvidable desde el punto de vista artístico y farandulero. Lázaro Candal, con una trayectoria inolvidable, con una trayectoria intachable, con un conocimiento profundo de lo que era el fútbol. Había muchos detractores de Lázaro, decían que no era un buen narrador, pero sí lo era.
no solamente porque le daba vida a las narraciones y transmisiones, sino porque sabía todo lo que tenía que saber del fútbol para poder ser transmitido por un medio tan poderoso como la televisión venezolana. Lázaro Papaíto Candal, con su ¿qué hiciste, Papaíto? Fue lo que yo vi en TV.